de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su labor. Jamás buscó su propio bien, se hizo siervo siendo rey. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús. Hola chicos, qué gusto saludarlos. El día de hoy es para mí un gusto volver a verlos a través de este medio, a través de esta pantalla, para poder compartir un ratito con ustedes un mensaje que el Señor puso en mi corazón durante estos días. Yo creo que ahorita se sorprendieron de escuchar estas nuevas canciones. No se olviden que esta y más canciones están ahorita en nuestra playlist navideña, pueden buscarla, es Neos Christmas. Verán que van a encontrar una gran lista de canciones de todos los estilos, de todos los sabores, para que encuentren su género favorito, pero verán que son canciones que tienen todo el espíritu navideño y sobre todo la intención de alabar y exaltar a nuestro Rey en esta época navideña. Entonces, no olviden, ya tienen algo que poner en la reunión familiar del 24 y del 31 de diciembre para que ya no le busquen más. Ahí están todas las canciones. Y chicos, el día de hoy, y justo hablando de este tema del espíritu navideño y de las fiestas decembrinas y todo lo que hay en el ambiente en esta temporada, y no estoy hablando del COVID por si no se vayan a espantar, pero quiero hoy hablar sobre algo que pasa frecuentemente en el mes de diciembre. No sé si no me van a dejar mentir, creo que algo que pasa durante este mes y que es muy, muy común es que creemos que es el mes o la época en donde más agradecemos, en donde nos tomamos el tiempo de agradecer por lo bueno que ha sido el año, por lo bueno que hemos tenido. Y yo sé que este año pareciera que no hay motivos para agradecer con todo lo que ha pasado, pareciera que no hay una sola cosa buena que haya sucedido y que podamos agradecer en esta temporada. Yo sé y me uno al sentimiento que hay en muchas de las familias, y probablemente sea uno de ustedes, o sea, tu caso. Sé que hay muchas familias que han perdido a alguien, sé que hay muchas familias que han perdido un trabajo, que han perdido seres queridos, que tuvieron que posponer planes que tenían para este año, que han dejado de ver a sus familiares con la frecuencia con la que lo hacían, y que han extrañado a la gente que estaba tan cerca de ustedes. Y por eso quiero hoy compartir con ustedes una cita bíblica, un mensaje que encontré que nos va a llevar a agradecer realmente lo que tenemos y a que valoremos todo lo bueno, porque sí, Dios nos ha dado muchas cosas buenas, aún en este año que no era como nos lo esperábamos, pero verán que al terminar este mensaje, si esta palabra llega tan profundo a tu corazón como llegó al mío, verás que vas a encontrar que hay verdaderos motivos para agradecer. No sé si has escuchado ese famoso refrán de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que vamos a encontrarle un nuevo sentido en este mensaje, en estas citas bíblicas que te voy a leer, y espero de todo corazón que este mensaje, que esta palabra sea de mucha bendición para ti y toda tu familia. Si puedes acompañarme a esta cita bíblica, está en Efesios en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Te la voy a leer y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo sé que vienen muchas palabras y que si lees ese capítulo completo vas a encontrar muchas palabras que te puede confundir el significado, y no voy a profundizar tanto en cada una de ellas. Quiero profundizar en 4 aspectos que encontré yo en estos 2 versículos y que espero que al unirlos con un ejemplo que te voy a dar al final podamos comprender lo que realmente es agradecer.
El primer punto que encontré, y es la manera en cómo empieza este pasaje, es con una expresión de alabanza. Cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una manera de expresar alabanza por parte del autor, y nos podemos dar cuenta de eso cuando nos vamos a buscar el significado tan solo de la primera palabra, de la palabra bendito. Esta proviene de una palabra griega que se llama eulogetos, y esta lleva una idea de hablar bien o elogiar. Entonces, en esta expresión, Pablo está hablando bien de Dios, lo está elogiando, está reconociendo que Él es su Dios, está reconociendo que Él es el Padre de Jesús, y a su vez está reconociendo que Jesucristo es su Señor. Entonces, es la manera en que Él reconoce tres cosas por medio de la alabanza: exalta su nombre, declara que es un nombre bendito, que es un nombre bueno, declara que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y como tal, que Jesucristo fue el que se convirtió en su Señor y en su Salvador. Entonces vamos a ver a lo largo de los versículos siguientes, durante el capítulo 1, que vamos a encontrar palabras o bendiciones que Dios nos ha dado y por las cuales el autor Pablo exalta a Dios. Vas a encontrar palabras como adopción, como redención, como justificación y muchas otras que han hecho que varios escritores que han estudiado este libro de Efesios lleguen a una conclusión. Encontré que un escritor, John Wick Bowman, llama justo a esta sección, a este pasaje, como un himno de salvación, porque describe todo el plan que Dios tenía o tuvo para la redención de cada uno de nosotros, y cómo a lo largo del tiempo lo ha ido cumpliendo y cómo ha hecho su voluntad en nuestras vidas. Entonces, ese primer punto de alabanza lo vamos a dejar ahorita hasta ahí, pero va enlazado con la siguiente frase en el versículo 3, que dice que nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Creo que últimamente o en las últimas décadas ha cambiado mucho en la humanidad el concepto de lo que es bendición. Muchos, aún cristianos, se han quedado solamente en la frase de que Dios nos bendijo con todo tipo de bendición o con toda bendición, y dejamos a un lado esa palabrita que dice espiritual. Hemos cambiado el significado de bendición por prosperidad económica. Hemos interpretado que un cristiano bendecido es aquel que ya tiene su casa, que tiene muchos autos, a lo mejor uno para cada miembro de su familia, que tiene un gran trabajo, que vive de sus rentas, que puede hacer viajes, que puede cumplir todos los sueños que él tiene. Y tristemente la humanidad tiene ese concepto, relaciona bendición con prosperidad económica. Pero Pablo quiere hacerlo de una manera diferente, y por eso él no dejó hasta ahí esa frase. Creo yo que por eso tuvo que hacer hincapié en que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, para que como cristianos nos diéramos cuenta que nuestra riqueza o nuestra bendición o nuestra prosperidad debe ir mucho más allá de cosas materiales, y que más bien se refiere a algo que es inmaterial, pero que no va a tener fin, que no va a tener... A lo mejor que no lo vamos a poder ver, pero que tampoco va a perecer. Entonces Pablo habla sobre este tipo de bendiciones también con un propósito en especial, que nosotros aprendamos a distinguir las bendiciones que nos ofrece el mundo y las bendiciones que Dios nos ha dado y que nos ha dado a través de Jesús. Ese es el tercer punto que yo encontré, y que habla en dos ocasiones. En este versículo 3 dice que nos dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero dice que nos los dio en Cristo. Y después continúa diciendo, según nos escogió en Él. Hace uso dos veces para referirse a Jesús, pero le pone una palabrita antes que se llama en, y significa o hace referencia a una posición. No te dice con Cristo, pero significa eso. Involucra que Jesús nos da un lugar, que cuando estamos con Él nos da una posición, nos da un beneficio, y el beneficio que nos da en esta ocasión son todas esas bendiciones espirituales que están en los lugares celestiales. Yo creo que podemos meternos a googlear quiénes son las personas más ricas en el mundo, y verás que en primer lugar vas a encontrar al dueño de Amazon. ¿Sabías que él tiene en su cuenta o en su gran emporio unos 113 mil millones de dólares?
no lo ponemos aquí en ceros porque nos faltaría espacio. Bill Gates le sigue y tiene en su cuenta o su fortuna abarca una cantidad aproximada de 98,000 millones de dólares. Y Carlos Slim, de su cuenta, tiene alrededor de 56,000 millones de dólares. Imagínate qué harías con todo ese dinero, ¿no? Pero quiero decirte que a pesar de que ellos pareciera que tienen todo el dinero del mundo, aunque esa revista o aunque esa lista los mencione como los hombres más ricos, los que pareciera que no van a sufrir ninguna necesidad, que ese dinero que tienen en su cuenta les alcanza para ellos y para que su familia viva como 4 o 5 vidas. Quiero decirte que en vano es, en balde es que ellos tengan toda esa fortuna, que tengan todos esos ceros en sus cuentas bancarias, si ellos no tienen a Jesús. La verdad es que ellos pueden alcanzar todas las bendiciones materiales, pero si Jesús no está en ellos, si Jesús no está con ellos, en vano es cada peso o cada dólar que está guardado ahí en su cuenta bancaria. Y ese es el contraste que quiere hacer Pablo. Quiere mostrarnos que podemos alcanzar cada una de las riquezas que el mundo nos ofrece, sí, a través de esfuerzo, a través de tener un gran trabajo, a lo mejor a través de una herencia de un familiar o de vender todo lo que tienes, pero en vano es si tenemos todo eso y no nos ponemos atentos a que si Jesús no está con nosotros, en vano es todo eso. Un día partiremos de esta tierra y nada de eso nos llevaremos. Yo sé que eso suena como algo muy repetitivo, ¿no? Siempre decimos que un rico, por más dinero que tenga, jamás se lo va a llevar cuando parta de este mundo, pero es la verdad. Ya a lo mejor se ha hecho algo como ya común, escuchado, pero si la Biblia nos habla tanto al respecto es porque así es, porque cada una de las riquezas que podamos atesorar en este mundo se van a quedar, pero hay unas riquezas, hay unas bendiciones que son espirituales y que van más allá del tiempo, del espacio, de la vida y la muerte, y son de las que nos habla esta escritura. Pero también quiero mencionarles que encontré un punto que es otra condicionante. Ya no solo es la condicionante de que tiene que estar Jesús presente o de que tenemos que estar en Cristo para poder recibir todas esas bendiciones espirituales. La última parte del versículo 4 podemos ver que dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero nos dice para qué nos escogió, y dice que fue para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos lleva ya no solo a encontrar doctrina, a hablar sobre salvación, de que Dios es Padre de Jesús, que Jesús es nuestro Señor, de que tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón. No, esto ya lleva no solo una doctrina, ya no solo lleva a teología, sino que lleva a una práctica. La práctica o la acción que nosotros como cristianos tenemos que tener. Después de estos 3 puntos que acabamos de ver, en el que se habla sobre alabanza, sobre bendiciones y sobre una posición en Cristo, hay un punto que a lo mejor no nos va a gustar tanto, un punto en el que nos habla sobre algo que nosotros tenemos que hacer, y es en la última parte del versículo 4, que dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito por el que Dios nos escogió, por el que nos dio una posición en Cristo y por el que nos da cada una de las bendiciones espirituales. Y es un beneficio, es una frase que nos demanda una acción. Todo lo demás fue lo que Dios ya hizo, pero esta parte de este versículo en especial nos habla sobre algo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos habla de que tenemos un Dios santo y que sin santidad nadie verá al Señor, y por lo cual nos lleva a estar obligados prácticamente a buscar la santidad cada día de nuestras vidas. Si realmente queremos verlo un día en su gloriosa presencia, debemos buscar esa santidad, presentarnos o tratar de presentarnos sin mancha, sin pecado, sin maldad en nuestro corazón un día frente a Él, y sabemos que eso es bien difícil. Yo creo que ahí nos sentimos todos identificados en el hecho de que buscar la santidad es un proceso muy difícil por ser humanos. En
nuestra carne muchas veces anhela el placer, anhela la maldad, para ser sinceros, y se nos hace muy difícil decirle que no a las cosas que Dios nos dijo que dijéramos, que les dijéramos no. Entonces esta frase, esta parte de este versículo nos confronta mucho, nos expone a que busquemos una santidad que nadie ha alcanzado, solamente Jesús la pudo tener, pero es un proceso en el que debemos involucrarnos primeramente. Yo sé que pareciera difícil de repente enlazar estas cuatro opciones, estos 4 puntos que encontré en este versículo, pero se me hizo más fácil y espero que para ti sea de la misma manera al ponerlo con el ejemplo de un nombre, de una historia que viene en la Biblia. Yo sé que muchos hemos escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob, y son protagonistas en el Génesis, son hombres que tuvieron un papel bien importante en el pueblo de Israel, pero muy poco se habla de Esaú. Ese hermano de Jacob, ya te sabrás la historia y si no, aquí te la contamos. Esaú era el hijo mayor de Isaac y Rebeca. La Biblia dice que cuando Rebeca estaba esperando a sus 2 hijos, eran cuates, y ya ahorita les diré por qué eso es como más claro. Eran dos bebés los que estaban en su vientre, y desde su vientre ya había una batalla entre ellos. Y el día en que nacieron, el primero en nacer fue Esaú, por eso le correspondía el título del hermano mayor. Pero dice la Biblia que cuando iba saliendo o naciendo Esaú, su hermano Jacob iba tomado de su talón, iba agarrado pero con fuerza, entonces salió inmediatamente después de Esaú. La Biblia narra que pasó tiempo, que ellos crecieron, se hicieron hombres, y cada uno de ellos tuvo una pauta o tuvo una personalidad muy diferente. Esaú sería como el prototipo de macho alfa, sería el hombre como el hombre de rancho que sale y caza su propia comida, que cultiva sus vegetales, que cocina el alimento para su familia. Entonces él era un hombre cazador, era un hombre valiente, era un hombre de campo, y eso era todo lo contrario a su hermano Jacob. Jacob era el hombre hogareño, el que disfrutaba tomarse su cafecito a lo mejor en casa, mientras preparaba también comida, el que ayudaba con las cosas del hogar, y había algo muy marcado. Yo sé que muchas veces decimos que los papás no tienen hijos consentidos, pero la verdad en la Biblia parecería como que Esaú era el hijo consentido de Isaac y Jacob era el hijo consentido de Rebeca. Entonces había una diferencia muy marcada. Se mostraba mucho amor por parte de los papás, en especial a uno de sus hijos, pero hay una parte en la historia que es como la más interesante, creo yo, pero que viene a apoyarnos en este mensaje, y la vamos a encontrar en el capítulo 25 del libro de Génesis, y es de los versículos 29 al 34. El versículo 29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y Esaú le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. El versículo 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Y la parte cómo termina este pasaje es la que creo yo que le da sentido a todo este mensaje de Efesios, y dice: así menospreció Esaú la primogenitura. Yo sé que en esta temporada o en esta época ya no es algo vital, ya no es algo tan importante ser el primer hijo en una familia, pero en los tiempos bíblicos sí lo era. Profundizando un poquito más, te vas a dar cuenta que la primogenitura abarcaba una serie de bendiciones, una serie de privilegios por encima de todos los demás hermanos. Aunque fueran 2 hermanos, el primogénito era el que tenía el mayor beneficio que su hermano. Si eran 20 hijos, el primogénito era el que tenía el mayor beneficio sobre cada uno de sus hermanos. Esos beneficios, primeramente, era la bendición del padre. El padre, antes de morir, en la medida pues de lo posible, tomaba ese tiempo con sus hijos y le daba una bendición al hijo mayor. Era el primero al que llamaba para imponer su mano, para decirle que Dios estuviera con él, que prosperara todo lo que hacía.
Otro de los beneficios era que él tenía una doble porción de la herencia. Fuera poco, fuera mucho lo que el padre le iba a heredar a sus hijos, el primer hijo que él hubiera tenido era el que tenía derecho a una doble porción, a una doble cantidad de la herencia, a diferencia de sus hermanos. Además, se convertía en el jefe de la familia. Por ejemplo, cuando Jacob murió, Esaú debería haber sido el que tomara su puesto, el que tomara lugar en la línea de los patriarcas. Y el último punto, el último beneficio es que también le correspondía el liderazgo sacerdotal de la familia. Él tenía que llevar a toda su familia a que mantuviera una relación con Dios, a que siguieran obedeciéndolo, a que siguieran guiándolo, a que siguieran poniendo a Dios como primer lugar en sus familias. Entonces, nosotros vimos que en este caso cobra mucho sentido cuando dice que Esaú menospreció la primogenitura. No solamente despreció la doble porción de herencia que le tocaba, no solo despreció el puesto de jefe de la familia, él despreció el liderazgo sacerdotal que iba a tener y despreció también la bendición que su padre le podía dar antes de morir. Y vemos que sí sucedió todo eso. Avanzamos unos versículos más en la historia y encontramos en el capítulo 27 y versículo 34 que está la historia en cómo Jacob usurpó su lugar, usurpó el momento en el que su padre Isaac estaba a punto de morir. Él ya no veía y llamó a Esaú y le dijo que le preparara uno de sus guisados favoritos y que al terminar de comer le iba a dar la bendición antes de morir. Su esposa Rebeca escuchó esa orden que le dio Isaac a Esaú y llamó a su hijo Jacob y le dijo: tu papá va a hacer esto, así que adelántate, toma uno de los animales que tenemos aquí, lo vamos a preparar de la misma manera en que Esaú lo prepara, te voy a disfrazar de Esaú. Por eso les decía que eran cuates, no eran gemelos idénticos, porque Esaú era un hombre velludo y tenía su olor a campo, pero indiscutiblemente el hecho de que fuera un hombre velludo era lo que iba a hacer que Isaac reconociera que Esaú era el que se acercaba. Entonces Rebeca tomó la decisión de hacer y de presentar a Jacob en el lugar de Esaú. Jacob lo hizo, se acercó, hasta imitó la voz, le presentó el platillo. Isaac lo comió y cuando terminó aún le preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob le dijo que sí. Entonces Isaac empezó a bendecirlo, empezó a ponerlo aún sobre sus hermanos, empezó a decirle que el Señor estaría con él todos los días de su vida, que sería su Dios, que sería su Señor, que lo iba a acompañar, que lo iba a proteger de sus enemigos, que nunca le iba a faltar nada, que nadie le iba a poder hacer frente. Y Jacob recibió esa bendición. Sabemos hoy lo que implica la bendición de un padre. Yo soy de las que puedo decir orgullosa de que si hoy estoy yo aquí, si he llegado hasta este lugar, en gran manera ha sido por las oraciones de mi mamá, ha sido por su bendición, y yo creo que lo mismo significó para Jacob. Jacob le dio un valor, le dio ese valor de que si su papá le daba palabras buenas, palabras de bendición, palabras que le hicieran hacer sentirse mejor, valía la pena lo que él estaba haciendo, aunque era algo malo. Entonces podemos ver que después regresó Esaú, podemos ver en esta historia que se dio cuenta que él había preparado la comida, o sea, él siguió cada paso que su papá le había indicado, y cuando se acercó, su papá le dijo: pero es que yo ya oré por ti, es que yo ya comí tu platillo. Y Esaú se dio cuenta en ese momento que su hermano Jacob había usurpado su lugar, que se había robado la bendición. Imagínense, o sea, vemos en la Biblia que pasaron 2 capítulos entre que Esaú vendió su primogenitura y entre que Isaac bendijo a Jacob. Pasaron 2 capítulos, pero no sabemos en realidad si pasaron semanas, meses o años, y hasta ese momento en el que Esaú realmente vio que ya estaba cerca la hora de partir de su padre, él añoró esa bendición. Y la Biblia dice en Génesis 27:34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y la respuesta de Isaac fue decirle: ya no puedo hacerlo porque puse a tu hermano por encima de ti, le di a él el primer lugar, le dije que Dios lo iba a bendecir más que a ti y más que cualquiera de los otros, y trató como de en sus palabras poder aún hablarle de una manera amorosa y poder darle una bendición, pero ya no era la bendición de la primogenitura, ya no era la gran bendición que le había tocado a Jacob.
esta historia trasciende tanto que no solamente impacta hoy con la historia o con los versículos de Efesios, también en Hebreos se hace mención de la historia de Esaú y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahí en Hebreos 12:17 ya no nos está narrando toda la historia, pero sí hace énfasis en que Esaú, al menospreciar su bendición, su primogenitura, no tomó en cuenta todo lo que implicaba y cuando reconsideró, cuando realmente la anheló, ya no pudo hacer nada y con lágrimas, con quejas, con dolor en su corazón, se tuvo que aguantar, se tuvo que quedar Esaú con las manos vacías, yo creo que con el remordimiento o con la culpa de que no debió haber vendido su primogenitura en aquella ocasión, que él pudo hacer el esfuerzo para comer algo hecho con sus propias manos, pero hasta este momento llegó dándose cuenta que el problema de todo había sido que él no le había dado valor a la bendición que implicaba la primogenitura, la bendición que implicaba que él hubiera nacido primero y la bendición que le había dado aún ese amor que su padre tenía por él. Y llegamos creo que a un punto en el que podemos ver que muchos de nosotros hemos sido como Esaú. Yo puedo decirte que hace 10 años yo era una Esaú, no sé si tú te has sentido identificado con él, en el que has puesto otras cosas, le has dado más valor a otras cosas, más que a la bendición que Dios te ha dado. Creo que él cambió por un plato de lentejas todo lo que en su vida hubiera traído mayor bendición, su gran familia, que fuera uno de los patriarcas que tanto habla la Biblia, que a través de él hubiera llegado nuestro Salvador Jesús, que a través de él hubiera llegado aún el rey David y muchos de los hombres y mujeres que han formado parte de esa genealogía. Yo siento que él valoró y se dio cuenta cuando su hermano le robó la bendición que ese plato de lentejas no valía su primogenitura. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos eso. En vez de un plato de lentejas, dejamos todo lo que Dios nos ha enseñado y ponle el nombre que quieras a ese plato de lentejas. Muchas veces es la aceptación de nuestros amigos, muchas veces es que nuestra familia no nos tache de santurrones o de religiosos, muchas veces es que una pareja o un prospecto de pareja no sea parte de nosotros y no nos mire feo porque no hacemos muchas cosas que ellos sí. A lo mejor el plato de lentejas son las drogas, a lo mejor tu plato de lentejas es el alcohol, es la ira, es el egoísmo, es la fornicación, son las mentiras, las groserías, el doble sentido, el negar tu cristianismo, el no hablarle a tus amigos, aun cuando se están perdiendo, el no hablarles de Jesús. Creo que ese ha sido nuestro plato de lentejas en nuestra juventud. No sé si tú te encuentras en ese momento, no sé si tú te has detenido a hacer todas esas cosas, si has preferido ese plato de lentejas a declarar y a confesar con fe que Jesucristo es tu Señor y a darle la cara al mundo de que tu vida es diferente, pero porque Jesús la hizo diferente. Creo que al igual que en el caso de Esaú, nosotros hacemos todas estas cosas y cambiamos nuestras bendiciones por un plato de lentejas, pero porque no le damos el valor que se merece a la bendición que Dios nos había dado. Cuando les mencionaba en las primeras citas bíblicas que tenemos el acceso a todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, se trata de esto. Se trata esas bendiciones espirituales de que Dios nos escogió y de que Dios nos creó, de que Dios nos amó. Desde que antes de la fundación del mundo, Él sabía que íbamos a necesitar un Salvador y puso a su Hijo para que muriera en una cruz, para que fuera azotado, para que fuera humillado, para que fuera avergonzado en medio de la multitud y que fuera crucificado, aún sin merecerlo. En Él no hubo falla, en Él no hubo pecado y esa es la mayor y mejor bendición espiritual que Dios pudo habernos dado. Sabemos que podemos vivir en riqueza, en escasez, podemos tener abundancia o no podemos tener nada.
Sin embargo, la bendición de ser hechos hijos de Dios a través de Jesús es algo que nadie más nos puede dar más que solamente el Padre. Y creo que esa es la mayor bendición que muchas veces despreciamos o menospreciamos. No sé si has visto la película de La Pasión de Cristo, yo la veo y lloro, pero me hace entender un poquito de cómo fue el sufrimiento de Jesús, de lo que costó esa bendición de poder ser hecha hija de Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de mi humanidad. Puedo ver en manera gráfica todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, y creo que no puedo verla todos los días del año. No me tomo yo ese tiempo para verla todos los días del año y recordarlo cada día. Y eso es lo que muchas veces a mí me hace fallar. Y creo que también en esto nos sentimos identificados todos, ¿no? No vamos a estarla viendo todos los días para valorarla y para recordarla. Esta es una época de agradecer, sí, pero ¿cómo vamos a agradecer un regalo si no sabemos valorarlo o todo lo que costó, si no recordamos quién fue el que pagó el precio por ese regalo? O en esta Navidad justo eso celebramos, ¿no? El nacimiento de Jesús, pero lo resumimos o lo dejamos solamente en una reunión, en intercambio de regalos, en adornar una casa, y se nos olvida que realmente esa Navidad, esa primer Navidad, haya sido el día que haya sido, sabemos que se ha optado por una fecha, pero el día que haya sido esa primer Navidad, nosotros fuimos los que recibimos ese regalo, esa bendición espiritual de recibir a un Salvador. No lo vimos con nuestros propios ojos, pero hasta el día de hoy tenemos el acceso a ese regalo, a la obra que Él hizo en la cruz, y podemos estar hoy conscientes de todo lo que le costó, no solo a sus padres por el sacrificio que hicieron esa noche, sino todo realmente lo que impactó la vida de Jesús. El tener que quedarse callado muchas veces ante sus enemigos, el tener que soportar burlas, el tener que soportar a veces hasta que dijeran que era el diablo el que hacía esas obras, el que hacía esos milagros, el que desconfiaran de Él y el que un día lo acusaran, lo señalaran y que una multitud pidiera que lo crucificaran. O sea, el precio fue muy grande. Yo no sé si tú ya pediste a tus papás o a tus amigos o a tu esposo o a tu esposa un regalo para Navidad, pero imagínate que recibes ese regalo que tanto necesitas, ¿no? Posiblemente sea algo para tu trabajo, posiblemente sea algo que siempre has querido. Pero, ¿qué harías si recibieras ese regalo y después lo tiraras a la basura? Creo que si es algo tan valioso para ti, lo vas a cuidar, vas a ver que esté bien, vas a querer que te dure años, que te dure toda la vida. ¿Y por qué no hacemos eso con la gracia que Jesús nos hizo, que Jesús nos dio? ¿Por qué no cuidamos de esa manera el regalo tan preciado que Jesús nos dio, que fue la salvación? ¿Y por qué no nos esmeramos para que eso nos dure toda la vida y toda la eternidad? Nos hemos dedicado a cambiar eso por nuestro plato de lentejas, pero yo hoy te invito a que en este día, a que en este tiempo, ahí en tu mente, en tu corazón, hagas memoria de cómo fue que conociste al Señor, de cómo fue cuando Él te hablaron de Él y de lo hermoso que fue esa muestra de amor en la cruz a pesar de todo lo que le costó. Quiero que recuerdes cómo fue cuando recibiste ese regalo y que hoy seas consciente y que hoy hagas ese esfuerzo de darle el valor que merece. Y quiero que si es ahí en tu casa donde estás, en tu cuarto, o si vas a lo mejor caminando y escuchando esto, que tomes un tiempo para hacer una oración y para poner tu corazón delante del Señor y decirle que reconoces el valor de ese sacrificio y el valor de ese regalo que el Padre nos dio en la primera Navidad. Que si vamos a agradecer este año, sí sea porque tenemos familia, porque tenemos amigos, porque tenemos gente que nos ama, porque no nos ha faltado nada, pero sobre todo que agradezcamos que tenemos un Salvador, que un día nació Jesús en medio de un pesebre sin todo lo que Él necesitaba, pero que nació para hacernos salvos, para presentarnos un día como justos delante de Dios. Y quiero que tomes este tiempo para hablarle al Señor con toda sinceridad, con toda honestidad, si tú no has aprendido o si tú no has valorado ese regalo en todo este tiempo.
El Señor es muy bueno, el Señor es misericordioso, el Señor es tan amoroso que no importa si hayan sido 20 años los que hayas tardado en hacer esta oración. Si el día de hoy puedes tomar este tiempo para agradecerle, para decirle: Dios, gracias por mi regalo, gracias porque Jesús es mi mejor regalo de Navidad. Gracias porque me diste un Salvador, porque me diste un hombre que me ama, un hombre que me salvó, que me cambió la vida. Gracias por mi regalo, y cada día del año que viene. Parecía que no había motivos para agradecer en este 2020, pero si nos damos cuenta, sí lo tenemos. Nuestro Salvador sigue con nosotros y nuestro Dios sigue con nosotros. Les animo a que tomen este tiempo para hacer conciencia, para que tomen ese tiempo como familia, para que compartas con tu familia este mensaje de que tenemos un regalo muy preciado para esta Navidad. Que ese 24 de diciembre, ese 31 de enero, haya motivos para agradecer, haya una voz en tu casa que se levante para decir: gracias Dios por nuestro regalo. Chicos, es una bendición, es un placer estar delante de ustedes para compartir esta palabra que llegó a mi corazón. No olviden que estaremos aquí atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sobre todo para darles un mensaje de ánimo, de esperanza en estas semanas que todavía nos quedan de este año, todos estos días. No se pierdan nuestras transmisiones, no se pierdan los siguientes mensajes. Son palabras de amor, palabras de bondad, de misericordia que el Señor ha puesto y que esperamos de todo corazón que les bendigan mucho. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, no olviden escuchar esta playlist navideña, verán que les va a gustar, hay de todo para todos los gustos y muchas de esas canciones les van a llegar al corazón de la misma manera en que lo han hecho con nosotros. Estamos muy agradecidos con ustedes y les mandamos un gran abrazo. For the children, grinning from ear to ear, singing Christmas time is here. And everybody's like, ha ha ha, ho ho ho. Four-wheel driving through the snow, fighting the cold with some hot cocoa, grab a grandma.